Como vemos hoy en día, las redes Wi-Fi se han puesto muy de moda, se han popularizado gracias a su facilidad de conexión, a su movilidad y a su comodidad. Como vemos, la información se transmite a través de señales de radiofrecuencia que viajan por el aire, como pueden ser también las señales de radio o la propia televisión. Pero esto tiene un hándicap, tiene un problema, y es que este tipo de redes, que la información viaja por el aire, lleva asociado una serie de riesgos de seguridad. A lo largo de este taller vamos a responder varias preguntas que nos vamos a plantear ahora mismo, como por ejemplo, ¿cómo empezó todo esto? ¿Qué tipo de cobertura tienen y de qué dependen las redes Wi-Fi? ¿Qué implicaciones tienen en cuanto a seguridad? ¿Qué ataques pueden sufrir este tipo de redes? ¿Cuán seguros son los distintos algoritmos que puedo emplear? ¿A qué redes puedo conectar con seguridad? ¿Y qué puedo hacer para protegerme? Vamos a ver cómo empezó todo esto de las redes inalámbricas con una pincelada histórica, y es desde que los antiguos griegos conocieron las propiedades eléctricas del ámbar hasta el siglo XIX, que fue el comienzo del electromagnetismo. Este tipo de redes fue evolucionando. Guillermo Marconi y Nikola Tesla y otros grandes genios introdujeron la telegrafía sin hilos y la radio, que dio comienzo a la revolución de las comunicaciones inalámbricas. ¿Qué tipo de cobertura tienen estas redes Wi-Fi y de qué depende? Pues la cobertura de estas redes va a depender en gran medida de los distintos obstáculos y su densidad que nos vamos a encontrar. También va a depender de la potencia de la señal que se emita, del tipo de receptor o antena que tengamos y también de las interferencias existentes en los canales. Aquí mencionar qué es el SSID. El SSID básicamente es el nombre de la red. Ya puede venir un nombre por defecto o cambiarlo nosotros mismos. También mencionar que es frecuente encontrar esos nombres de las redes de forma oculta como mecanismo de seguridad. En esta imagen representamos el rango de frecuencia en el que opera el estándar Wi-Fi. El estándar Wi-Fi opera en el rango de los 2,4 GHz. Por lo tanto, vemos los 14 canales en los que se emitirían una red Wi-Fi. Vosotros desde casa podéis hacer una práctica y a través de unas herramientas en smartphones, como por ejemplo Wi-Fi Analyzer de Android y WiPri, podéis visualizar y comprobar las redes y en qué canales se están emitiendo las propias redes Wi-Fi que están en vuestro alcance. A continuación vamos a profundizar en los distintos tipos de ataques que pueden sufrir estas redes Wi-Fi y también en el grado de seguridad de los algoritmos de cifrado empleados en esta tecnología. Para ello, como vemos, en una infraestructura cableada por un cable de red, un cable Ethernet, vemos que para acceder a dicha red es necesario tener acceso físico, tener acceso para tú conectar el cable router y estar conectado a esa red. Sin embargo, con la aparición de las redes inalámbricas existen unas amenazas contra accesos no autorizados, ya que al no existir una protección física de acceso a esa red, cualquier persona que disponga de una antena Wi-Fi podría conectarse a esa red. Cuando recibimos el router del fabricante, nos encontramos que aparece con valores por defecto, con lo cual hace que nuestra red sea potencialmente insegura. Una recomendación para ello es, cuando recibamos ese router con valores por defecto, modificar tanto el nombre de la red como la contraseña, como el acceso, las credenciales al router y también el sistema de cifrado de las comunicaciones. Como primer paso, vamos a necesitar conocer nuestra interfaz de red Wi-Fi. Para ello, vamos a ejecutar el siguiente comando: ifconfig espacio VLAN 0. VLAN 0 es el nombre de nuestra interfaz de red Wi-Fi.
También vamos a tener en nuestro equipo otra interfaz de red, en este caso Ethernet, que sería cuando nos conectamos a Internet por cable, que se llamaría ETH0. Para esta práctica vamos a utilizar nuestra interfaz de red Wi-Fi, que se llama VLAN 0. El siguiente paso sería poner esta interfaz de red, esta tarjeta de red, en modo monitor, para que escuche todo el tráfico que haya alrededor. Para ello vamos a ejecutar el siguiente comando. Si apreciáis el resultado, lo que aparece tras la ejecución de ese comando, vemos que aparece el siguiente texto: Monitor Mode Enable on Mon 0. Esta será el nombre de nuestra interfaz de red en modo monitor. Y ahora, para hacer la captura de tráfico que circula por una red, vamos a utilizar el programa Wireshark. Simplemente escribiendo la palabra Wireshark en el terminal de comandos, se abrirá esa aplicación. Vemos como en este recuadro aparecen las interfaces de red que tenemos activas en nuestro ordenador. Para comenzar la captura de tráfico, vamos a seleccionar en este recuadro la interfaz de red en modo monitor, para escuchar todo el tráfico y toda la información que circula en nuestro área. Seleccionamos Mon 0 y le damos al botón Start. Y aquí empieza a capturar todo el tráfico que está circulando por esa red. Si aquí, por ejemplo, me conecto, me autentico a un portal de login, ¿vale?, con un usuario y contraseña, vamos a ver cómo hemos capturado esa petición HTTP y cómo podemos ver ese usuario y contraseña en este programa. Como conclusión a esta práctica que acabamos de realizar, hay que poner especial cuidado cuando nos conectamos a una red Wi-Fi abierta, pública, ya que la información que nosotros estamos navegando y estamos transmitiendo puede ser capturada por cualquier persona que tenga un dispositivo Wi-Fi y un programa, por ejemplo, como Wireshark, y que esté capturando ese tráfico que está circulando por esa red. Debido a la naturaleza de las comunicaciones inalámbricas, ya que la información se transmite por radiofrecuencias, es necesario el cifrado de sus comunicaciones. Por ejemplo, si una comunicación se lleva a cabo en claro, en una red abierta, cualquiera puede interceptar esa comunicación y ni siquiera ser detectado. Para ello existen varios protocolos de cifrado Wi-Fi, pero no todos ellos son seguros. Algunos de ellos tienen debilidades conocidas y son fácilmente atacables, como veremos posteriormente de forma práctica. Los protocolos de cifrado Wi-Fi existentes son los siguientes: protocolo web, que significa Wire Equivalent Privacy, que salió en el 1999, el protocolo WPA, que es Wi-Fi Protected Access, que salió en 2003, y la evolución de ese protocolo, que es el WPA2, que es la evolución y que salió un año después, en 2004. El protocolo de cifrado web, Wire Equivalent Privacy, privacidad equivalente al cableado, tenía un objetivo que era proporcionar a una red inalámbrica una seguridad equivalente a la de una red cableada. Debido a la naturaleza de las comunicaciones inalámbricas, la información se transmite por el aire y necesitamos establecer un mecanismo de protección contra accesos no autorizados y contra escuchas de tráfico de una red. Por ello se establece un mecanismo de cifrado para proteger las comunicaciones. La seguridad equivalente al cableado, en este caso, del protocolo web, viene seguido de la necesidad de introducir una contraseña para acceder a esa misma red, que sería el equivalente del acceso físico para conectarte a una red cableada. También destacar que el protocolo web hoy en día se considera un protocolo inseguro, ya que existen varias herramientas, varias técnicas para romper dicho cifrado y obtener la contraseña de acceso a la red. El protocolo WPA, Wi-Fi Protected Access, se crea para corregir las debilidades en el protocolo web que hemos mencionado anteriormente. La principal diferencia que existe entre el protocolo WPA y el protocolo web es la fortaleza del sistema de cifrado, siendo WPA
mucho más robusto y resistente a ataques criptográficos. WPA utiliza TKIP, Temporal Key Integrity Protocol, que es un sistema que cambia las claves de cifrado periódicamente para mejorar la seguridad en este protocolo. Y mencionar también que este formato ha evolucionado a un estándar que se llama WPA2. Otro mecanismo de protección de las redes inalámbricas es el llamado WPS, Wi-Fi Protected Setup. Es un sistema que permite acceder a la red inalámbrica, tanto con cifrado web, WPA o WPA2, de forma fácil y sin tener que conocer la clave para ello. Entonces, solamente pulsando el botón en el punto de acceso será suficiente para conectarte a esa red. Por lo tanto, necesitas acceso físico para acceder y conectarte a esa red inalámbrica. Entramos ahora en el filtrado MAC. Para ponernos en contexto, una dirección MAC es un identificador propio de la tarjeta de red. En este caso puede ser de la tarjeta de red Wi-Fi o la tarjeta de red Ethernet, la que te conectas a Internet por cable. Se utiliza este tipo de mecanismo de protección de una red inalámbrica utilizando una dirección MAC, ya que esa dirección MAC puedes hacer una lista blanca y puedes permitir especificar qué direcciones MAC, es decir, qué ordenadores se van a poder conectar a tu red de Wi-Fi. Si el dispositivo, si la dirección MAC está autorizado, vas a poder acceder a la red inalámbrica. Sin embargo, si tu dirección MAC no está en esa lista de dispositivos autorizados, no vas a poder conectarte a esa red. En esta práctica vamos a cambiar la dirección MAC de la interfaz de red Ethernet, la que nos conectamos a Internet mediante el cable. Para ello tenemos que saber qué dirección MAC tenemos y con ello se ve con el comando ifconfig, ifconfig eth0. En el apartado que pone HWADDR, este numerito es la dirección MAC de la tarjeta de red Ethernet. Para cambiar su dirección MAC utilizamos el comando MACchanger, que si utilizamos el parámetro "-r" en el comando MACchanger, vamos a cambiar la dirección MAC a otra generada aleatoriamente. Sin embargo, si escribimos el parámetro MACchanger espacio "-m", vamos a cambiar la dirección MAC de nuestra tarjeta de red por una introducida manualmente por nosotros. Como vemos aquí, nuestra dirección MAC antigua la hemos cambiado por una dirección MAC nueva que ha cambiado de forma aleatoria. Y con este comando estamos cambiando la dirección MAC de la interfaz Ethernet por una dirección MAC introducida manualmente, como la que vemos aquí. Hemos introducido la dirección MAC original que tenía esta interfaz de red. Veíamos que la actual aparecía la generada de forma aleatoria y la nueva que hemos metido manualmente es la que teníamos desde el principio. La ocultación del SSID, que es el nombre de la red Wi-Fi, es un mecanismo de seguridad que nos ayuda a protegernos, ya que para conectarnos a ella debemos de saber previamente cuál es el nombre exacto de nuestra red. Por lo tanto, si ocultamos el nombre de nuestra red, no se va a publicitar y los usuarios que estén alrededor no van a poder conocer el nombre de nuestra red. En este punto entramos a hablar acerca de las debilidades de esos protocolos de cifrado y de estas técnicas de seguridad en redes inalámbricas. En este caso, el cifrado web no se considera seguro porque existen
ataques sencillos para obtener la clave rápidamente sin necesidad de emplear fuerza bruta. En cambio, WPA y WPA2 se consideran actualmente seguros al no existir todavía ataques criptográficos sencillos. En diciembre de 2011 se publicó una debilidad grave del sistema WPS que permitía acceder a esa red, conseguir esa clave en un espacio de tiempo razonable, unos 2 días, haciendo fuerza bruta al ping. Esta debilidad en el sistema WPS permite poder acceder a redes con sistemas de cifrado robustos como WPA o WPA2 siempre y cuando tengan activo este sistema WPS en esas redes. Por lo tanto, se aconseja deshabilitar esta funcionalidad en los routers, deshabilitar la funcionalidad de WPS para que no ocurra y no tengamos accesos no autorizados a nuestra red. El filtrado MAC es un sistema de seguridad que actualmente se considera ineficaz. ¿Por qué se considera ineficaz? Porque las direcciones MAC siempre viajan en la red en claro. Entonces podemos saber en una red los clientes que están conectados a esa red Wi-Fi en concreto y podemos saber qué dirección MAC tiene. Y con el ejercicio que hemos hecho previamente podemos seleccionar esa dirección MAC y cambiarla a nosotros mismos para poder acceder a esa red aún no estando autorizado. También la ocultación del SSID, la ocultación del nombre de la red, se considera una medida obsoleta, ya que analizando el tráfico que circula por la red se puede descubrir ese nombre. A continuación vamos a hacer una práctica, vamos a hacer una ruptura de una clave web que vamos a aprovechar de estas debilidades del propio protocolo web para obtener esa clave utilizando unas técnicas que veremos a continuación. En un primer paso de esta práctica vamos a ejecutar el comando ifconfig para saber la información de nuestra interfaz de red Wi-Fi. Vale. Una vez que hemos ejecutado el comando airmon para poner la tarjeta de red en modo monitor, observamos que el nombre de la interfaz de red en este caso ha cambiado. Ahora vamos a utilizar la interfaz de red de modo monitor que se llama mon0. Ya que tenemos nuestra interfaz de red Wi-Fi en modo monitor, escuchando todo el tráfico que circula, vamos a ejecutar el siguiente comando, que es aerodump, que es para listar y ver qué redes tenemos a nuestro alcance. Para ello ejecutamos el comando aerodump-ng seguido de la interfaz de red de modo monitor, que es mon0. Una vez que hemos ejecutado este comando, vamos a ver un listado de redes Wi-Fi que están accesibles en nuestro alcance. En nuestro caso, vamos a realizar esta práctica a la red Wi-Fi que se llama punto de acceso. Y como punto importante, vamos a ver que la encriptación y el cifrado es web y que el BSSID es la MAC del router. Por lo tanto, este identificador, este MAC, va a ser importante para futuros comandos y obtener la clave finalmente de esta red Wi-Fi. El siguiente punto a realizar sería, una vez que tenemos ya identificado la red Wi-Fi que queremos obtener esa contraseña, vamos a realizar una captura de datos hacia esa red Wi-Fi. En este caso vamos a escribir el siguiente comando para empezar a capturar esos paquetes de datos y por ataque probabilístico conseguir esa contraseña. Los parámetros de este comando a configurar serían
--bssid seguido de la dirección MAC del router, el parámetro -w que lo hemos llamado salida, que es el nombre que va a tener el archivo que va a contener esos datos, esa captura de tráfico de esa red, y finalmente ponemos el nombre de nuestra interfaz de red en modo monitor, mon0. El campo importante a analizar es en la columna que aparece almohadilla data. Mientras más paquetes de datos tengamos capturados, mayor probabilidad vamos a tener de obtener esa contraseña de acceso a la red Wi-Fi. Como quinta etapa, si vemos que no captura suficientes paquetes de data, vamos a agitar la red ejecutando un comando para inyectar tráfico. Para ello vamos a realizar un ataque de autenticación falsa. El comando para realizar la autenticación falsa al dispositivo lo vamos a ejecutar con el comando iReplay-ng. Los parámetros -1 y 0 son parámetros específicos de este tipo de ataque, de falsa autenticación. El parámetro -e tenemos que especificar el nombre de la red. Con el parámetro -a especificamos la dirección MAC del router que vamos a atacar, y el parámetro -h es la dirección MAC de nuestro ordenador, de nuestra interfaz Wi-Fi. Y por último, especificamos la interfaz de red Wi-Fi en modo monitor. El resultado de este comando, como podéis ver por pantalla, nos hemos autenticado, nos hemos asociado a la red de manera correcta. Si volvemos a la captura de tráfico que se tiene que estar ejecutando en paralelo, vemos que se ha conectado a esa red un cliente que somos nosotros. Este es el resultado de ese comando, de esa falsa autenticación. Ahora mismo nosotros estaríamos como un cliente legítimo de esa red. En este paso vamos a ejecutar otro comando iReplay. En este caso es un comando de inyección de tráfico para acelerar la captura de estos datos que nos van a servir para obtener esa contraseña. En este comando, el parámetro -3 indica el tipo de inyección de tráfico que queremos realizar, que en este caso sería modo ARP. El parámetro -b sería la MAC del router que vamos a atacar, y el parámetro -h sería la MAC de nuestro ordenador, de nuestra interfaz Wi-Fi que estamos utilizando. Y por último especificamos la tarjeta de red en modo monitor, que es mon0. Una vez realizado este comando, este tipo de inyección de tráfico, vamos a ver cómo los paquetes ARPs están aumentando y cómo los paquetes almohadilla data, que son los interesantes, también están aumentando. Cuando tengamos una cantidad razonable de paquetes capturados, vamos a ir al siguiente paso, que será el paso de conseguir con todos esos paquetes capturados llegar a conseguir esa contraseña de acceso a la red Wi-Fi. Finalmente vamos a utilizar un comando que se llama aircrack-ng, que nos va a analizar el tráfico capturado en ese archivo que hemos nombrado previamente, que se llama salida en este caso, y
ese programa, este comando, va a analizar todo ese tráfico y va a calcular la clave de acceso a esa red. Esto es posible debido a las debilidades propias de este protocolo de cifrado web. La nomenclatura de este comando tendría un parámetro que sería "-b", que es la MAC del router que estamos atacando, justo seguido del nombre de la captura de tráfico que hemos realizado. En este caso sería salida.cap. Una vez ejecutado este comando, obtenemos la clave de acceso a esta red Wi-Fi. Existen diferentes tipos de ataques que pueden sufrir las redes Wi-Fi debido a su naturaleza. Un tipo de ataque sería llamado denegación de servicio, que sería básicamente generar el suficiente ruido en la red para no permitir las comunicaciones, para no permitir que nadie se pueda conectar a esa red y tumbar el servicio. Un segundo tipo de ataque, que es la interceptación de las comunicaciones, que si no se emplea un mecanismo robusto de cifrado, las comunicaciones inalámbricas pueden ser comprometidas sin detección. Un tercer tipo de ataque es el llamado inyección de tráfico, que simplemente se ejecutaría inyectando tráfico en una red. Y por último, el tipo de ataque acceso a la red, en este caso sería acceso a la red y permitir conexiones no autorizadas. Un dispositivo, sin estar conectado a una red Wi-Fi, puede estar expuesto a varias amenazas. Por ejemplo, en una PNL, que es básicamente una lista de redes preferidas, nos podrían montar un punto de acceso falso con el mismo nombre que nuestra propia red y con una señal mucho más potente. Si tenemos activo el Wi-Fi en nuestro teléfono, por ejemplo, y pasamos cerca de una red que la tenemos en nuestra lista de preferidos, se va a conectar automáticamente. Pero ¿qué ocurre? Que en lugar de conectarse automáticamente a la red que tenemos en nuestra lista de preferidos, se va a conectar a una red falsa, a un punto de acceso falso con el mismo nombre y una potencia mayor, con lo cual nos estamos conectando inconscientemente a un punto de acceso falso. Por lo tanto, una PNL, una lista de redes preferidas, no debería anunciar ninguna red. En el caso de que nos hayamos conectado a un punto de acceso falso, un posible ataque que nos pueden hacer serían enviarnos un portal cautivo, que se llama, y con un acceso a, por ejemplo, pidiéndonos las contraseñas de credenciales a nuestro router. En ese caso, nosotros, si caemos en la trampa, introduciríamos usuario y contraseña que irían redirigidos a ese atacante para que nos robe esa información. Para evitar caer en este tipo de trampas, sería recomendable hacer un análisis de las redes que tenemos en nuestro alcance y ver si existen redes duplicadas para que no nos redirija nuestra lista de redes preferidas hacia un punto de acceso falso, creado a propósito.
Este taller y el resto de jornadas forman parte del eje quinto, Programa de Excelencia en Ciberseguridad, dentro del Plan de Confianza Digital del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, que está llevando a cabo desde INCIBE, para la promoción y captación de talento en ciberseguridad. Si te gusta la ciberseguridad y quieres profundizar en este tema, desde el Plan de Confianza Digital se están desarrollando las siguientes actividades, como por ejemplo, formación especializada en ciberseguridad, son cursos MOOC, son cursos online, que se desarrollan a través de una plataforma de formación de INCIBE, que es la dirección formación-online.incibe.es. Máster en ciberseguridad orientado a titulados universitarios, un programa de becas anuales orientado tanto para titulados universitarios como para titulados de FP. Si queréis saber más información acerca de estas becas, podéis visitar la página www.incibe.es/convocatorias/ayudas. Y por último, el evento en ciberseguridad Cibercamp. Cibercamp es el evento internacional en ciberseguridad de INCIBE para identificar, atraer y promocionar el talento joven en ciberseguridad.